¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica a través de Somos Resistencia, los viernes a partir de las 22 y nuestro encuentro de los domingos a la siesta a las 15:30 en este segundo programa del mes de septiembre. Y anticipamos cuál será el contenido de nuestro programa de hoy. En el próximo bloque estaremos con el contador Jorge Milton Capitanich, intendente de la ciudad de Resistencia, referente del Partido Justicialista del Frente Chaco Merece Más y con todos los antecedentes políticos que ya le conocemos. Con él estaremos hablando de diversos aspectos, pero trataremos de hacer eje de la charla en los aspectos políticos que seguramente tendrá que resolver el Frente Chaco Merece Más y específicamente su principal socio, que es el Partido Justicialista. De hecho, en las últimas horas se han presentado en conferencia de prensa los tres principales referentes, como lo son el mismo Capitanich, el gobernador Domingo Pepo y Gustavo Martínez, acompañado de la Plana Mayor, como para mostrarse unidos, juntos, consolidados, homogéneos, monolíticos para las elecciones generales nacionales del próximo mes de octubre. Será uno de los aspectos que abordaremos con Capitanich, obviamente agradeciéndole desde ya la gentileza de visitarnos y de concedernos estos minutos. Y ojalá que podamos abordar, o él pueda abordar, algunos de los aspectos que a usted como ciudadano le interesan. También hoy estaremos con un material de recordación de la tragedia de Bellavista, que este viernes 8 de septiembre se recuerda un nuevo aniversario. Y por supuesto, mucho se ha dicho al respecto de la desaparición física de varios artistas de la región y del Chaco, dos de los más recordados, o los más recordados, como lo son Cito Segovia y Johnny Berr. Todo eso en un programa que ojalá sea del agrado de ustedes, pues hemos puesto todo el esfuerzo periodístico para poder hacerlo. Antes de iniciar la charla con el contador Jorge Milton Capitanich, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Purimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, mantito. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calfín. El indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctoras de 5 siglos nunca se habla de secar. Levántate, Cayupán. Estamos en el inicio de nuestro programa. Hoy tenemos la visita de Jorge Milton Capitanich,
intendente de Resistencia, con todos los antecedentes políticos que ya le conocemos en la provincia, y el agradecimiento por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestra casa. Bueno, muchas gracias, Pedro. Un gran gusto para mí estar en tu programa. Bueno, en las últimas horas se ha reunido la cúpula, digamos, del Frente Chaco, del Partido Justicialista, como para presentar una imagen que creemos tiene que ser de homogeneidad, o por lo menos es lo que ustedes pretendieron. ¿Eso lo hicieron con vistas o en vistas de qué aspectos políticos, Capitanich? A ver, nosotros tenemos que afrontar un escenario electoral para el próximo 22 de octubre. Nosotros formamos parte del Frente Chaco Merece Más. El Frente Chaco Merece Más constituye una creación desde el punto de vista político con la convergencia de distintos partidos políticos, muchas veces con disidencias desde el punto de vista de la homogeneidad de pensamiento, pero sí con objetivos en común, que fuimos renovando periodo tras periodo. En ese contexto nosotros podemos observar claramente que en los últimos 10 años hemos obtenido 16 triunfos electorales, y eso ratifica una vez más la preeminencia del Frente en términos políticos en el ámbito y en el escenario político provincial. Como el Frente no solamente tiene una conjugación de partidos políticos, sino también de organizaciones sociales, de representación sindical y de carácter empresarial, constituye claramente un elemento de carácter policlasista, como forma parte de cualquier movimiento de base heterogénea que tenga la provincia o el país. Nosotros lo que estamos claramente estableciendo es una agenda política. El día sábado por la mañana tendremos una reunión con los intendentes para ratificar un trabajo de carácter territorial. Y a su vez, como estamos celebrando 10 años del primer triunfo del 16 de septiembre del año 2007, también pretendemos ratificar un clima de algarabía política, porque nosotros empezamos a transformar el paradigma del desarrollo de la provincia a partir de ese triunfo electoral del 16 de septiembre del 2007 contra todos los pronósticos, y también el contundente triunfo electoral que tuvimos el 18 de septiembre del año 2011 con mi reelección, que fue el máximo hito político en la provincia del Chaco en elecciones libres y democráticas, y por último el 20 de septiembre, que es el último triunfo que ratificó a Oscar Domingo Pulpo como gobernador de la provincia en una continuidad inédita en la provincia de 12 años para nuestro signo político. Un dato ahí, anecdótico tal vez, pero me parece que no tanto, 16 de septiembre, una fecha trágica para la democracia argentina, además, ¿no? En 55 claro, se produjo la ruptura de un orden constitucional que, más allá de los colores, tendría que ser lamentado por toda la dirigencia política de la Argentina. Claramente, ¿no? Nosotros, aparte el derrocamiento de Juan Domingo Perón como presidente constitucional de los argentinos, que había obtenido un contundente triunfo con más del 62% en la República Argentina en su reelección, también determinó claramente un tema que fue los sucesivos intentos de golpe cívico-militar, con el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio, luego obviamente lo que fue el 16 de septiembre y frente a ello, bueno, todo el episodio de lo que significó el largo exilio del general Juan Domingo Perón durante 18 años en la vida política. Y hacíamos referencia porque también es perfectamente asimilable al derrocamiento de Ilia y a cualquier otro que se produjo en Argentina, ¿no? Claro, porque ese es el problema central del sistema político en Argentina. Nosotros tuvimos un periodo 1810-1880 que fue lo que yo denominaría el periodo de organización nacional, pero en ese contexto, cuando uno compara Estados Unidos, 1776-1787 con el Congreso de Filadelfia, Estados Unidos establece constitución, sistema de gobierno, y luego, en 1791, con la ocupación efectivamente por parte de John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, de la Casa Blanca, la sede de gobierno. Nosotros tuvimos 70 años, la lucha fratricida, interna, guerra civil, unitarios federales, para tener una constitución aprobada por todos, un sistema de gobierno y una capital elegida y con el consenso de todos. Eso no fue una cuestión fácil ni sencilla, pero también uno puede generar un análisis a partir de 1862 a 1930. O antes a 1916. En 1862 a 1916 nosotros tuvimos el voto calificado de solamente el 4% del padrón masculino. Se producía claramente el fraude electoral. O sea, lo que... Fraude patriótico que claro, se lo llamaba, ¿no? Claro, pero digo, bajo
la denominación, digamos, de los sectores más reaccionarios en la República Argentina, que dijeron, bueno, estabilidad política, pero claramente hubo una falta de participación de carácter popular. Entonces, ese 4% después se transforma en la irrupción de la clase media en la Argentina con la ley Saspeña, de voto único obligatorio seguro. Y universal. Y universal. Pero, perdón ahí, Capitaní, también con un eufemismo, universal pero sin las mujeres. Claro, sin las mujeres, exactamente, porque la ampliación de derechos políticos se da con la ley 13.010 del 23 de septiembre del año 1947, promovida por Evita, y ahora la ampliación para el voto de más de 16 años de carácter voluntario. Entonces, lo que ha tenido la República Argentina, pero también el mundo, es la ampliación de derechos civiles y políticos. Y en ese contexto también es necesario observar que entre 1900, digamos, desde lo que fue 1862 con Bartolomé Mitre como presidente hasta 1916, se produjeron una serie de sucesos e inclusive digamos, afrentas de carácter militar, porque digamos, desde el punto de vista de armas, y el nacimiento de una de la primera claro, gran fuerza popular argentina, ¿no? Claro, la Unión Cívica Radical, pero en ese caso lo que es interesante es que no fue fácil, porque hubo un sistema de movilización con armas precisamente para exigir un sistema de ampliación de derechos. Y en ese contexto, en 1930, se inaugura en la Argentina un periodo trágico de pendularidad de gobiernos civiles y militares. Por eso es bueno entender que el sistema político en Argentina ha atravesado por múltiples y difíciles circunstancias, y en este caso, hoy existe una matriz hegemónica de base neoliberal conservadora, elegida por el voto popular, que obviamente aplica una serie de políticas que tienen que ver con su caracterización ideológica y su raigambre histórica. Ahora, para hacer frente a eso, seguramente la oposición argentina, o en la Argentina la oposición política, y más específicamente el peronismo, tendrá que dilucidar, me parece, algo que quedó pendiente en su historia, como lo es la aceptación de tendencias de izquierda o de políticas de centroizquierda dentro del peronismo, que no todo el peronismo acepta. Así es. ¿Cómo se soluciona eso adentro, capitán? Bueno, yo caracterizo esta etapa con la tensión entre partido y movimiento. Creo que es absolutamente imprescindible en esta etapa unir a la oposición desde la perspectiva de centro-izquierda de base progresista y o popular. Pero ¿cómo soluciona el peronismo eso? Bueno, el peronismo va a solucionar con el devenir del tiempo y a través del voto popular. No hay otra cuestión, no lo va a resolver con una interna dentro del Partido Justicialista. Lo va a resolver, tampoco lo va a resolver solamente con alianzas de carácter territorial, porque en definitiva el Partido Justicialista es un sello y a su vez opera como una confederación de partidos provinciales. O sea, esta es la realidad. O sea, uno puede tener una caracterización ideal. Sí, una multifacética y variada y color, de todo color dentro de... O sea, hay un movimiento, ¿no?, nacional, popular, democrático, donde hay de derecha, de izquierda, de centro. Hay algunos que comparten ideas neoliberales, otros que las detestan. Entonces, esa coexistencia puede funcionar desde el punto de vista del ejercicio del poder gubernamental, en virtud de tratar de generar una síntesis desde el punto de vista de la política de masas. Pero yo creo que nuevamente, si caracterizamos que después del voto del 2 de abril del año 1916, que implica irrupción de las clases medias con Hipólito Yrigoyen, por primera vez en la Argentina, el 22 de noviembre del año 2015, triunfa en un centenario, o sea, en 100 años, una coalición de derecha o de centro derecha de base neoliberal, sin el liderazgo de la UCR y o PJ. Ahora, el PJ, ¿se dio cuenta, se convenció que ganó Macri? A ver, no necesariamente se ha hecho un análisis meticuloso del tema. O sea, acá el macrismo, hoy, a través de estas elecciones de medio término, logran vertebrar, primero, una fuerza política nacional que no tenían, que era de alcaidía. Segundo, desplaza estratégicamente a la UCR en la conformación de homogeneidad partidaria y o movimentista. Y en tercer lugar, definitivamente obtiene, si bien no llega al 40%, que es el piso de medio término de procesos exitosos, definitivamente logra vertebrar una política que para mí es nefasta. O sea, es la
alianza corporativa de grupos oligárquicos nacionales, acuerdos transnacionales con el sector financiero y grupos concentrados económicos, servicios de inteligencia con operaciones sistemáticas, fiscales y jueces del Poder Judicial a su servicio, y obviamente políticas de negar al otro, de destruir al otro y de desarticular al otro. Hay quienes dicen que este discurso atrasa. ¿Por qué atrás? Es la verdad. O sea, a ver, no cabe la menor duda que es así. O sea, es la descripción de la realidad. No es discurso, es la descripción de la realidad. Discurso es decir, bueno, a ver, primero, si la caracterización política de centro-derecha es de base neoliberal. Eso se puede discutir para muchos que militan en ese espacio, pero no cabe la menor duda que es una centro-derecha de base neoliberal conservadora. Y desde esta perspectiva es necesario construir una centro-derecha de base progresista y o popular. Hoy la oposición a eso que sería representado, y es una pregunta, en Cristina Fernández como la expresión de alguna política de izquierda, digamos. ¿Cómo es aceptado o por qué no es aceptado por la totalidad del peronismo, y aquí en el Chaco más específicamente con una separación de una lista que va por fuera del Partido Justicialista, y usted, que es el representante de alguna manera de Cristina Fernández, está en lo opuesto? A ver, la existencia del Frente Chaco Merece Más, cuando se articula en el año 2007, no le pedí permiso a nadie. Yo, digamos, porque como estábamos revisando recortes periodísticos, estaba mirando artículos que se escribieron con posterioridad al 16 de septiembre del 2007, porque nuestro triunfo fue sorpresivo. Nadie creía en Yo me acuerdo, Capitanich, y usted seguramente también, una visita del entonces presidente Kirchner con Cristina Fernández como candidata a Margarita Belén. Sí. A usted lo pusieron allá en la punta del escenario. Ya, aparte yo jugué contra todos, pero fui coherente, porque yo tenía un proyecto, lo trabajé yo, no le pedí apoyo a nadie. Milité con absoluta convicción respecto a un escenario de oportunidad con el electorado chaqueño, y eso es lo que obtuve. Aparte, el kirchnerismo no existía todavía en ese momento como tal, digamos. Sí existía, yo no era el candidato con el consenso de nadie, la verdad. O sea, yo lo que quiero transmitir es que nosotros apoyamos a Néstor en el año 2003 porque creíamos en la mejor opción para la República Argentina. Pero después, a excepción, digamos, de haber presidido la Cámara de Presupuesto y Hacienda del Senado, desde el punto de vista político, objetivamente yo no era candidato. En el año 2003 no recibí apoyo, porque si hubiésemos recibido apoyo, efectivamente ganábamos la elección contra Roy Nikis. En el año 2005 no participé activamente en el proceso electoral. En el 2007, contra todos los pronósticos, ganamos. Y ganamos precisamente por convicción y por tener una plataforma de gobierno que fue apoyada por el pueblo de la provincia del Chaco, pero a su vez también he tenido una excelente gestión de gobierno producto del apoyo de Cristina. Y en ese sentido no cabe la menor duda que el alineamiento entre un gobierno provincial y un gobierno nacional para trabajar juntos en pos del desarrollo de la provincia, sin egoísmos de ninguna naturaleza, merece ser reconocido. Yo por eso tengo un gran reconocimiento con Cristina Fernández de Kirchner, por una razón muy sencilla, porque nunca la provincia tuvo una reparación histórica de estas características. Cuando yo digo cuáles son los vectores de crecimiento de la provincia del Chaco durante los últimos 8 años de mi gestión, bueno, fueron 4. Primero, un vector fue el tema de transferencias sociales directas. Nunca hubo una inclusión de esta naturaleza. Te doy un dato nada más. En el año 2003 aquí existían 16.000 personas que accedían a las pensiones no contributivas. Cuando nosotros nos fuimos, 108.000. Operativo rastrillaje para garantizar la inclusión de derechos sociales. Por una razón muy sencilla, la gente se moría de hambre. Bajamos drásticamente la pobreza, la indigencia y mejoramos sustancialmente todos los indicadores sociales. Que falta, no cabe la menor duda, pero que se hizo lo que nunca se hizo, no cabe la menor duda. La segunda cuestión, pero digo importante esto, el vector de crecimiento que tiene que ver con la industria de la construcción. De participar 5 a 6% del Producto Bruto Geográfico pasó al 23%. Es inversión pública e inversión privada, con financiamiento internacional en donde la provincia no ponía un peso. Eso significó una plataforma extraordinaria de infraestructura que hoy se está ejecutando y que permitirá construir un ciclo de infraestructura para lograr competitividad sistémica. En tercer lugar, el desarrollo del sector agropecuario en términos de incremento de superficie, tecnología, innovación y producción en volumen, que generó obviamente un nuevo proceso de expansión económica. Y por último, la industrialización,
que empezó a generar un despliegue inédito en la provincia de Chaco con múltiples complejos productivos articulados. Entonces, todo eso significó el crecimiento del Producto Bruto Geográfico de entre el 51 y 54%, según cómo se mida, que es lo mismo que creció la provincia en 57 años anteriores. Capitanich, a estos datos crudos que usted da, ¿no? Duros y puros, hubo una disminución de la aceptación por parte del electorado al justicialismo o al Frente Chaco Merece Más en estas 3 elecciones que tuvimos. Sí, claro. A ver, nosotros logramos primero un récord histórico con el 67% prácticamente de los votos en el año 2011 en mi reelección, partiendo del 46,64% aproximadamente del 2007, o sea, un crecimiento de casi 20 puntos. Después, en la elección de medio término, casi 61%, bajamos ya cerca de 6 puntos en el año 2013, y 56% con la sucesión de, creo que 55-56% en el año 2015. Bueno, digamos, primero, no es el mismo candidato, segundo, pasa el tiempo y existe desgaste. ¿Son periodos políticos muy largos? Claro, son periodos políticos largos que hay que ver exactamente cuáles son la renovación o no de expectativas de carácter social. Ahora obviamente, acá hay una cuestión que es importante destacar. Nosotros estamos compitiendo con actores políticos conocidos con actores políticos no conocidos. El caso concreto de la lista provincial y caso concreto de menor nivel de empoderamiento de carácter social de nuestros candidatos en las listas nacionales hoy. O sea, estás compitiendo contra una persona que fue 12 años intendenta de la ciudad y que fue la última candidata a gobernadora. Pero, que perdió. Digamos, fueron elegidos internamente, o sea, nadie les pidió que eligiesen a candidatos no conocidos. No, por eso. Pero lo que te quiero decir es que, a ver, candidatos fuertes que tengan capacidad de atracción de votos no sobran, por una razón muy sencilla, porque estamos desempeñando otras funciones. Te puedo asegurar, digamos, que en una competencia electoral encabezando la lista de diputados nacionales, la diferencia no debería ser inferior a 15 o 20 puntos. Ayer en Buenos Aires se dio una foto un tanto impensada hace un tiempo, que con el paraguas del nombre, la figura, la trayectoria de Antonio Cafiero, se reunieron distintos sectores de la Cámpora, de Massa inclusive, del PJ, como para encontrar un atisbo de unidad, ¿no? Si eso se da en Buenos Aires, donde se da la madre de todas las batallas, como comúnmente se dice, ¿es posible hacerlo en el Chaco? ¿Se está trabajando para eso? ¿Para qué decís en concreto? Y para juntarse, porque está Unidad Ciudadana o... no, a ver, yo la verdad es que se lo transmití con mucho afecto y porque tengo excelente relación de tipo personal. Yo no compartí básicamente la decisión de Unidad Ciudadana por una razón muy sencilla. Le dije, si ustedes tienen definitivamente una confrontación con la lista oficial, lo que deberían haber hecho es, formando parte del Frente Chaco Merece Más, que jueguen por dentro. Esto lo hablé inclusive con Cristina. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, donde tenemos capacidad de generar cohesión política y social, ir adentro, aún con las contradicciones, porque esto es necesario admitirlo, porque si no uno juega por plantear prescindencia del escenario político, juega a beneficiar al adversario. Pero es lo que hizo la jefa política, digamos, en Buenos Aires, fue por fuera. Acá también van por afuera, es más o menos una simetría yo se lo planteé oportunamente a Cristina, ella tuvo sus razones, que yo lo expliqué públicamente respecto a por qué iba directamente a las elecciones como Unidad Ciudadana. A mi modo de ver, estoy absolutamente convencido de que era necesario una interna para que participen todos. Y aparte porque este es el mismo razonamiento que hay que hacer para el año 2019. A ver, en el año 2019, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a una gran interna donde las contradicciones internas las dirimamos en un frente electoral, o tenemos que ir a esquema de amalgamas ideológicas distintas para eventualmente forzar un balotaje, porque son dos cuestiones absolutamente distintas y hay que ver si efectivamente eso se puede dar o no. Porque vos, Macri, ¿cuánto sacó Macri en la primera vuelta electoral con Cambiemos? 34% a nivel nacional, 34, porque antes, inclusive en las primarias abiertas obligatorias y simultáneas, las PASO, creo que sacó como 24, 25%, con eso fue construyendo en las primarias, después las generales y después le alcanzó para el balotaje. Entonces, claramente hay que pensar siempre que el escenario político te puede dar, primero, o podés competir por separado para menguar votos opositores,
o juntos para multiplicar votos propios. Es así la política. Entonces hay que entender esa lógica, digamos, porque si no, somos funcionales a la oposición. Y aquí, si no se juntan, no alcanza. En el Chaco. No, a ver, nosotros estamos marcando una diferencia y ganando elecciones en forma sistemática. En el caso concreto para el año 2019, yo creo que hay que recrear siempre el espacio. O sea, para mí, las alianzas políticas tienen que ser amplias. Yo siempre repito... No sacar el pie del plato. Recito lo siguiente, recito Martín Fierro: hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Lo que nosotros no somos capaces de contener, claramente son votos que se dispersan. Hoy, ¿qué aspecto positivo rescata de la gestión de Macri en lo político o en lo económico? A ver, me cuesta mucho rescatar la gestión de Macri, pero sí le voy a rescatar 3 puntos importantes. Primero, una definición estratégica desde el punto de vista de inserción internacional. Yo creo que eso es muy bueno en el sentido de propender a una tarea de construcción de alianzas políticas desde China, Rusia hasta Estados Unidos, aun cuando observo un sesgo muy vinculado a Estados Unidos. Desde esa perspectiva, digamos, entender una búsqueda de alianzas de carácter internacional. Segundo, el funcionamiento más proactivo con los organismos multilaterales de crédito para el financiamiento de obras de infraestructura para la Argentina, porque eso en general los organismos multilaterales de crédito lamentablemente jugaron en contra durante nuestra gestión, obstaculizando, a excepción de lo que fuimos normalizando con el Club de París o lo que fuimos normalizando nosotros en las negociaciones con el Banco Mundial. Eso fue un problema básico de negociación. Y en tercer lugar, yo creo que lo que promueve Macri, digamos, desde el punto de vista político, es este ejercicio efectivo de poder, digamos. Entonces, a mí me molestan claramente los excesos y el ataque al Estado de Derecho y obviamente el funcionamiento adecuado de las instituciones republicanas, pero en sí mismo no es un liderazgo débil. Entonces, eso, digo esto porque no puede dar Paulo para que sectores nuestros pacten con el gobierno. La verdad que el gobierno ejerce el rol de liderazgo político sin ningún tipo de contemplaciones. ¿Qué sectores de ustedes, como dice, están pactando hoy con Macri? Bueno, muchos. Lo vemos en la Cámara de Diputados y eso creo que, o lo mismo lo vemos en el Senado. No voy a hacer nombres propios porque eso no me corresponde a mí, pero sí creo que en muchas cuestiones que tienen que ver con agenda política, han pactado con el gobierno cuestiones que yo no pactaría. Por ejemplo, yo te diría que ni el acuerdo con los fondos buitres no hubiese pactado en las condiciones que se hizo, no hubiese pactado el acuerdo de reforma provisional, tampoco hubiese pactado el tema de reformas desde el punto de vista tributario. En fin, digamos, creo muchas cuestiones que nos han perjudicado. Hoy se habla mucho, o en su momento también se le pidió al gobierno de Cristina Fernández y de Kirchner que vaya a apuntar un ataque directo a la renta financiera, por ejemplo, cosa que no se hizo. También con el tema de las mineras, que tampoco se hizo. 2 aspectos que hoy se le reclaman a este gobierno que tampoco al parecer está dispuesto a hacerlo. ¿No son demasiadas coincidencias en 2 aspectos centrales de la economía? A ver, nosotros creemos que el gobierno ha impulsado una reducción del 1,7% en presión tributaria que implicó transferir 25.000 millones de dólares de pobres a ricos. Y eso implicó favorecer a un modelo de concentración agroexportadora con base en la pampa húmeda, más las empresas mineras con alianzas de carácter internacional, y por último, sectores de renta financiera que efectivamente implican sostener un endeudamiento irresponsable con una especulación financiera que implica transferencia de ingresos que son lacerantes para la salud estructural de la economía argentina. Entonces, desde esa perspectiva hay que cuestionarla, y yo la cuestiono claramente. Me parece que eso es un tema que, al final de cuentas, cuando uno analiza la economía argentina, yo tengo el libro de la economía peronista y los últimos 75 años, los 4 periodos que gobernaron nuestro signo político del país, con ciclos más largos, más cortos, lo que queda claro es que nosotros tenemos los problemas derivados de lo que se denomina estrangulamiento del sector externo o restricción externa, pero ellos también, o sea, el neoliberalismo también, en el sentido de que lo suplen inicialmente con endeudamiento a mansalva y terminan con crisis de deuda, que es exactamente los mismos problemas de restricción externa. Entonces, creo que la Argentina debe
resolver estructuralmente 3 tensiones estructurales. Primero, gobernabilidad, o sea, todo el tema de gobernabilidad y calidad institucional. La pretendida hegemonía política en términos de gobernabilidad no debe afectar la calidad institucional. Lo hemos demostrado nosotros en el Chaco. Nosotros pudimos tener liderazgo democrático y calidad institucional, y eso es muy bueno. Lecciones que es necesario para mis antecesores en la provincia, para Gerardo Morales en la provincia de Jujuy y para Macri en la República Argentina, porque finalmente puso 2 jueces de la Corte por decreto, inciso 9 del artículo 99, y la verdad es que después lo terminamos convalidando nosotros en el Senado, y eso no se puede hacer en política. O se hace una cosa o se hace la otra. En segundo lugar... Perdón, ¿tendría que haber algún castigo político para esas decisiones de apoyo a lo que usted dice no se debe apoyar porque continúa todo igual? No, por supuesto, claramente que tiene que haber... lo que pasa es que muchas veces no hay un electorado sofisticado desde el punto de vista masivo que sea capaz de cuestionar cuestiones, este tipo de perspectivas desde el punto de vista de calidad institucional. Pero para completar mi análisis de gobernabilidad y calidad institucional, digo, otra tensión que es necesario resolver en la Argentina es estabilidad macroeconómica y crecimiento, porque nosotros tenemos lo que se denomina stop and go, periodos de crecimiento y después de detención producto de cambio de perspectivas en el diseño de la política económica. Y por último, claramente la tensión entre inclusión social y distribución del ingreso. La inclusión tiene menos tensión que la distribución genera serios problemas desde el punto de vista de la configuración de las alianzas electorales. De hecho, cuando uno analiza periodo Perón, periodo Néstor y Cristina, la restricción externa en la última fase también tiene que ver con un problema de redefinición de las alianzas electorales, porque cuando uno tiene restricción externa, o sea, insuficiencia de la oferta de divisas, esto genera mayor agudización de los controles cambiarios, que a su vez dispara procesos inflacionarios, que a su vez obviamente genera una redefinición de las alianzas electorales en la pugna distributiva. Entonces, cuando uno hace un análisis político, económico y social en la República Argentina a través de su historia, determina claramente por qué hay concentración económica, por qué hay asimetría en la distribución intertemporal del ingreso, por qué hay asimetrías en la distribución espacial del ingreso y por qué las asimetrías en la distribución funcional del ingreso entre trabajadores y empresarios genera fuertes tensiones desde el punto de vista político. En las elecciones presidenciales últimas, al parecer hubo un gran sector de la población que votó a Macri, aun cuando fue muy favorecido por las políticas de los 3 periodos del kirchnerismo. ¿A qué cree usted se debe eso? Bueno, habría que hacer una indagación desde el punto de vista social para ver cuál es el perfil psicológico y sociológico de los votantes, desde el punto de vista de qué es lo que consideran en términos de perspectivas políticas, electorales y propias. Cuando uno hacía un análisis desde el punto de vista de cómo observa la economía argentina en el periodo anterior y cómo observa su situación personal, decía: situación personal, entre el 50 y el 75% bien. Situación económica del país, 75% desastre. Entonces, la clara unidireccionalidad discursiva en contra castigaba severamente la percepción que tenía la gente de la política económica, a pesar de que él estaba mejor. Ahora cambia el tema. Hay mejor percepción desde el punto de vista de las expectativas o perspectivas económicas y su situación ha empeorado. No cabe la menor duda que un tarifazo implica, porque este es el otro tema que muchas veces la gente no percibe como tal. Las decisiones políticas no son neutrales, o sea, favorecen a algunos y perjudican a otros. Este es el tema del óptimo paretiano, digamos. ¿Por qué? Si aumenta la tarifa, si el precio promedio del millón de BTU en la Argentina era $2.09, y lo querés llevar a $7,5, o sea, aumentar prácticamente $5,5, ¿qué es lo que ocurre, digamos? Ocurre claramente que se beneficia a alguien. Y bueno, qué raro que se beneficie el grupo anglo-holandés o que se beneficien empresas multinacionales asociadas a las alianzas internacionales del gobierno. Entonces, claramente el tarifazo lo termina pagando el pueblo pobre para beneficiar a una concentración del pueblo rico. Contra eso, Capitanich, en las PASO nacionales ahora, Cambiemos obtuvo el 40-20 más o menos, como para hacer números globales o generales en todo el país. A ver, sacó 35%, que está, si vos tomás 1983-2017, efectivamente
los gobiernos de medio término que tuvieron resultados electorales preponderantes superaron el 40%. Este gobierno está por debajo del 40%. Excepción hecha, obviamente, de la Rúa 23%, que implicó obviamente renuncia. En el caso de Cristina, 33 a 34% entre el 2009 y 2013. Primera definición cualitativa. Segunda cuestión, con nada Cristina pudo hacer un resultado electoral favorable y ellos lo manipularon todo el tiempo para claramente identificar que fue una debacle electoral. Pero con semejantes garrotazos, si se me permite el término, tarifario y demás, a nivel nacional gana Cambiemos. Sí, exactamente, pero gana Cambiemos por una razón muy sencilla, porque ellos tienen una alianza política muy bien estructurada en virtud de la reforma constitucional de 1994. O sea, aquí es muy difícil que se imponga a alguien por el voto directo si no es de provincia de Buenos Aires o de grandes centros y conglomerados urbanos. Entonces tiene muy bien consolidado Capital Federal. Pero a ver, ¿qué hizo en Capital Federal? Primero, Macri durante sus 8 años de mandato tuvo 7 con déficit fiscal y multiplicó por 5 la deuda pública. Ahora, enjugó ese déficit y esa deuda con una partida adicional de 1,4 a 3,75% de coparticipación. Obviamente, usó la caja y el financiamiento para ser presidente y después se lo devolvió desde el Estado Nacional. Eso es una cuestión objetiva. A María Eugenia, no es delito. A ver, no es delito, eso es otro tema, ahí hay una multiplicidad de denuncias, pero que la justicia nunca investiga, con 214 causas penales. Pero bueno, eso es otro tema porque cuando ellos tienen cooptado el poder no van a hacer absolutamente nada distinto. Pero también es cierto que Provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal, también tienen partidas sustanciales. O sea, la Provincia de Buenos Aires pasó de 120 a 250 mil millones de pesos de deuda. Y a su vez partidas 50 mil millones de pesos adicionales en materia de obras de infraestructura que no vienen al Chaco, pero van a Provincia de Buenos Aires. Entonces los candidatos de Cambiemos en el Chaco van a levantar la mano a favor de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, o Santa Fe, o Córdoba, o Mendoza, pero no a favor del Chaco. Por eso esta es la discusión muy gruesa. Nosotros en nuestra gestión tuvimos un aporte nacional extraordinario, que es lo que nos está permitiendo, lo que nos ha permitido crecer y mejorar. Porque si no, esto no se resuelve con filosofía, se resuelve con recursos. Y verdaderamente nuestras provincias necesitan sistemáticamente recursos para generar fuerte inversión pública que te permita mejorar la situación. Es lo mismo que estamos haciendo en Resistencia. Resistencia, claramente, Resistencia va hacia un modelo de inversión en infraestructura social básica que nunca lo tuvo durante todos sus 139 años. Ahora, para eso hay que administrar, hay que gobernar y hay que asignar los recursos. Pero claramente lo que observamos nosotros en el orden nacional es que Cambiemos tiene una estructura política muy sólida en los grandes centros urbanos. Tiene una estrategia comunicacional que irradia a todos, porque el 90% de la comunicación en la República Argentina, sea estatal o privada, está en manos de ellos y generan claramente opinión. Ahora bien, eso no es excluyente, estoy totalmente de acuerdo. Eso no necesariamente con eso se gana una elección. Sino usted recién, yo cometí el error de interrumpirlo. Es uno de los defensores acérrimos de la importancia de los medios de comunicación en corporaciones hegemónicas en la emisión del mensaje a una población muchas veces al parecer que se lo hace ver como indefensa, digamos, ¿no? Y usted recién dijo, Cristina con un celular. ¿Un celular puede contra toda la hegemonía comunicacional y periodística de la Argentina? No, creo que acá lo que tuvo Cristina es nada de recursos, pero sí memoria colectiva de un pueblo. Eso es lo que votó el pueblo argentino. A ver, porque acá hubo un periodo de 12 años y medio de gestión, de ampliación de derechos que nadie puede negar, y a su vez también se despidió como mandataria con la Plaza de Mayo llena. Independientemente de que se produzca una fisura política en la Argentina en donde está ahí mitad que la quiere, mitad que la odia, pero claramente eso es un tema que forma parte de una tensión. Ahora, la Argentina, la República Argentina, no puede estar todo el tiempo en la intemperancia y la discusión sobre el pasado. La verdad es que instituimos aquí nosotros en el ámbito provincial una cuestión muy concreta, que fue el juicio de residencia. Nosotros rendimos cuentas. En mi gestión, 60 días nadie hizo una denuncia penal. Rendimos cuenta ante la Fiscalía de Investigación Administrativa. Primero, presupuesto. Segundo, cumplimiento de metas. Tercero, declaración jurada patrimonial. O sea, informe de gestión. Eso tiene después la
evaluación de la Cámara de Diputados y se termina. Pero llama la atención. Lo digo, ¿por qué te digo esto? Sí. Porque si no, es todo el tiempo operación, operación y operación. Porque ya uno, a esta altura de circunstancias, no sabe qué es verdad, qué es mentira, porque es una profusión de múltiples ataques que tienden claramente a desacreditar. Entonces, a mí me parece que es un tema que hay que ya poner fin a eso para tener sistemas de control interno, externo, ex ante, ex post, juicio de residencia y listo, que se termine, porque lo que se tiene que hacer es gobernar, y gobernar bien en virtud de los intereses del país. Le decía porque al parecer, como cambiaron las posiciones, ¿no? El que estaba detrás del mostrador ahora está adelante. Antes se le decía al kirchnerismo, no nos muestren tanto los últimos 40 años de la Argentina, de aquí para adelante. Hoy se le pide al macrismo, no miremos tanto atrás, de aquí para adelante. Es decir, que de acuerdo con la posición... A ver, hay una cuestión que es concreta. Es decir, siempre hay que mirar para adelante, y no cabe la menor duda que los últimos 12 años y medio, contra cualquier indicador, te permite observar que fue un mejoramiento estructural. El caso de pobreza, que mienten sistemáticamente, digamos, porque en la era de la posverdad no importa en sí mismo la objetividad del análisis o de los números. Lo importante es repetir una mentira hasta que queda instituida como una verdad. Y eso es lo que hace el gobierno en forma sistemática. Y hacen grupos y usinas claramente asociadas al gobierno. Pero lo mismo se le acusaba a ustedes, Capitanich. Eso es la paradoja que... Pero está bien, pero tuvimos una... A ver, nosotros tuvimos grupos mediáticos concentrados, duros a nivel nacional e internacional. Y eran duros de verdad. A ver, estos grupos hegemónicos, ¿son duros con este gobierno? Analicemos. ¿Son o no? No, son factores que ayudan al gobierno. No me diga que el gobierno no tiene una hegemonía discursiva extraordinaria del 90% entre los medios públicos y privados. Si fuese tanto así, o por lo menos una verdad más que relativa, casi tirando al absoluto, ¿cómo gana Cristina en Buenos Aires? Eso es lo que pero gana por memoria, gana por memoria y por realidad. O sea, ¿pero cuál es la potencia entonces de ese...? Bueno, pero sacan un 35% con tarifazo, escúchame, con tarifazo. A ver, ¿qué resolvió María Eugenia Vidal en términos de objetivos de la provincia de Buenos Aires? ¿Resolvió el problema de seguridad? No. ¿Resolvió el problema de inclusión social? No. ¿De equidad distributiva? No. ¿De infraestructura? No. O sea, concretamente juegan con el tema. Los votos de Cristina fueron memoria, y el gobierno bonaerense juega con expectativas. Es memoria y obviamente lo que le pasa a la gente, porque, a ver, vos objetivamente creés que la destrucción de empleos industriales fue significativa, pero no fue universal. Ahora, los que quedaron sin trabajo, seguro que no lo votan al macrismo ni a Cambiemos. El comercio que tuvo que cerrar porque no tiene venta, lo mismo. O el club de barrio que no puede pagar su factura de luz, lo mismo. Entonces, yo creo que son aspectos que obviamente forman parte de esta realidad. Aparte, la política es muy dinámica, y cuando yo creo que realmente hay una matriz hegemónica de base neoliberal de carácter mundial, y obviamente han construido la revolución del sentido común. Entonces, la revolución del sentido común genera dos problemas. Por un lado, el problema de la división asimétrica entre incluidos y excluidos. Los incluidos tienden a un comportamiento conservador, y los excluidos tienden efectivamente a no participar activamente en procesos democráticos. Entonces ahí también tenés otro problema. Por eso se da de que no participan inclusive en el voto, o porque se sienten absolutamente excluidos de todas las políticas. En un segmento de 1 a 10, digamos, y esa es la distancia a recorrer, ese ciclo de hegemonía neoliberal, ¿a dónde lo ubicaría usted? ¿En 3, 4, 5, 6, cerca del final? A ver, yo considero que está en un ciclo de preeminencia en todo el mundo, también en América Latina y obviamente en la República Argentina. No hago puntuación, digo que está en una preeminencia. ¿Qué tendría que hacer Macri como para conseguir una posible reelección en el 19 en lo económico, que es una de las variables que tal vez se tenga más en cuenta? Bueno, primero y principal es que en lo económico parte de una cuestión muy concreta, 5,9% de desocupación. Nosotros dejamos, aparte, la verdad es que no necesariamente hay un factor que determina la reelección de un presidente. Menem. Cristina tuvo un oxígeno importantísimo, sí, ¿no? Pero está bien, pero Menem en 1995 fue a la reelección por otras circunstancias, pero tuvo el impacto del efecto tequila y recesión económica, y obviamente tasa de desocupación alta. No necesariamente la desocupación va a ser un factor determinante, no necesariamente
el tema económico va a ser un factor determinante. Creo que va a haber una multiplicidad de aspectos y aparte es muy dinámico. Yo no me animo nunca a hacer pronósticos en la Argentina y tampoco en la política, porque yo me acuerdo, en el año 2007, 3 días antes de las elecciones, nadie daba un peso por mí, y ganamos las elecciones. Y la verdad es que en el caso de Kirchner también, digamos, como candidato en el año 2003, es muy difícil, la política es muy dinámica, hay que verla. No es tan fácil ni sencillo. Claro, entonces, no hacer futurología política, pero... Lo que queda claro es que hoy hay, en el ámbito nacional, hay un oficialismo consolidado como fuerza política homogénea a nivel nacional con un líder. Y del otro lado, no. Listo, esa es una gran ventaja. O sea, es fuerza política. Cristina no es líder hoy. Cristina ejerce un liderazgo y una referencia política, pero no alcanza a totalizar la unidad de la oposición ni generar una capacidad de alternativa, digamos, de centro izquierda sólida. Y esto es lo que objetivamente ocurre, digamos. O sea, yo bajo el análisis cualitativo que transmito, con el kirchnerismo solo no alcance, con el Partido Justicialista no gana. Entonces esa es la gran síntesis que hay que entenderla. Pero quien mejor la entiende es Cristina. ¿Vos creés que Cristina quería ser candidata a senadora nacional? No. La verdad que Cristina está para ocupar otro rol desde el punto de vista político. Fue 2 veces presidenta, ganó con el 54% de su reelección. Son otros factores los que inciden. Entonces yo creo que también, y ella me lo dice a mí personalmente, no tengo ganas, ya he cumplido un ciclo desde el punto de vista político. La verdad es que lo que hay que hacer es construir bajo la integración de un espacio de oposición, figuras emergentes que puedan representar ese espacio. Capitán, ya en el final, y agradeciéndole mucho el tiempo, algunos datos políticos de los últimos 6 periodos aquí en el Chaco. Rosas se constituyó como líder de la UCR con un ejercicio del poder muy definido durante 2 periodos y después va como candidato del radicalismo, un hombre que no era su predilecto, digamos. Recordemos que Gabardini había sido el propuesto por Rosas. Gana Nikitsch y el final de Nikitsch es el triunfo del peronismo, ¿no? Usted, al igual que Rosas, 2 periodos de gobierno, también con un ejercicio de poder férreo, fuerte, de liderazgo. Pero democrático. Sí, está diciendo que Rosa no lo fue. No, pero a ver, yo restituí la acción de amparo, defensor del pueblo, elección de los jueces del Supremo Tribunal de Justicia a través de concurso antecedente y oposición, iniciativas de todo tipo en pos del juicio por jurado, juicio de residencia. La verdad es que yo he tenido un ejercicio democrático con fuerte respaldo popular. Claro, pero en las similitudes que decía, 2 periodos con las mismas características de ejercicio de poder, podríamos decirlo, que deriva en un candidato que no era el suyo. No, a ver, Aguilar era lo que usted sostenía. Te digo lo siguiente, acá hay un tema concreto. Yo hice un sistema de consultas en diputados, en intendentes, etcétera, etcétera, y planteamos básicamente la descripción de una fórmula. Esa fórmula fue a través de un sistema de consultas amplias con todos los dirigentes, como hay que tomar las decisiones. Y la verdad es que podríamos haber permitido claramente un proceso de elección interna. De hecho, hubo paso en el 24 de mayo de 2015, pero hicimos una coalición básica que nos permitió efectivamente garantizar la participación electoral. De hecho, si alguien quería participar, lo hizo. Mongeló fue candidato a gobernador. Y también hubieron otras expresiones internas dentro de la interna. De hecho, yo también en el año 2011 saqué el 67% de las elecciones, pero yo tuve que competir con Fabio Biancalani en una interna dentro del partido. Una interna a Langaú, como... Bueno, pero a ver, siempre hay alguien que objeta tu posición. Y bueno, y hay que ir y hay que competir, y esto es lo que hay que hacer. Y el que está en disidencia o que puede expresar disidencia, lo que tiene que hacer es competir. O sea, la verdad que nadie te prohíbe... No, lógico. Además es el derecho de cada uno, ¿no? Lógico. ¿En qué se pusieron de acuerdo en estos días con el gobernador y Gustavo Martínez para la consolidación de un frente homogéneo que mostraron
en el acto de presentación de las últimas horas? A ver, este es un frente que va a trabajar para las próximas elecciones del 22 de octubre. Yo trato de no tener injerencia. Primero, no tengo injerencia en el gobierno porque me parece que es negativo. Segundo, porque lo que no se puede hacer en política es percibir que existe doble comando. No, acá por eso yo he sido muy prudente. Soy un líder democrático y dejé lugar a lo que corresponde hacer, digamos. A mí la Constitución me planteaba claramente 2 mandatos y los cumplí. Segundo, me postulé como candidato a intendente de la Ciudad Resistencia, recuperamos después de 16 años y después de 26 de los últimos 32 anteriores a mi ejercicio, que eran en manos de la oposición. Y aparte esto es vos sabés muy bien, esto es un electorado predominantemente socialista, radical, etcétera, pero opositor al justicialismo y sus variantes. Con esos antecedentes, ¿cómo usted dice hoy yo no tengo nada que ver? ¿En qué? En el peronismo. No, a ver, ¿cómo que no tengo? A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Lo que digo es, lo que primero dije, bueno, hicimos el cambio y los atributos del mando correspondiente y le transmití claramente al gobernador Pepo. Es necesario que seas presidente del partido, es necesario que ejerza el liderazgo del frente, porque nosotros no podemos tener una percepción de un gobierno débil. La verdad es que a mí siempre me suena como que es necesario, cuando uno termina siendo gobernador de la provincia, la verdad no debería ocupar ningún otro cargo, por una razón muy sencilla: se tendría que ir y ir a un juicio de residencia, rinde cuenta y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque siempre interfiere en la percepción popular, nada más. Pero yo creo que lo estamos haciendo bien, aprendiendo a hacer proceso de transición sin interferencia. Generalmente los liderazgos un tanto largos no queda sucesión. Claro, porque es difícil también. Y aparte... pero ¿es difícil o es una tarea que no se esmeran demasiados aquellos que consiguen el liderazgo como para no tener una fuerza que los vaya apretando? No, el tema central es que ahí, a ver, vos conseguís todos los días personas con experiencia de gestión, con capacidad de trabajo. Acá hay que trabajar todos los días, todo el día. Tener una sólida formación intelectual en el ejercicio de la administración, cada vez que se vuelve cada vez más compleja, equilibrio emocional, experiencia de gestión. Bueno, esos no son atributos que se consiguen rápidamente, porque si no, sabés lo que se haría, es muy fácil. Agarrás, contratás una consultora de recursos humanos y decís, a ver, se busca candidato a gobernador de tal edad que cumpla los siguientes requisitos. Entonces lo seleccionás ahí y lo pones en la elección. Y eso después te tiene que votar el pueblo. O sea, no es tan fácil ni sencillo. Por eso no es cierto que sea un problema de los que delegan, sino creo que uno... Entonces, es lo mismo que discutir la Cristina porque no hay una sucesión ordenada dentro del kirchnerismo. No es culpa de Cristina, en todo caso es culpa de que en el espacio no hemos tenido capacidad para construir una sucesión de ese liderazgo. Pero bueno, siempre es así en partidos democráticos y eso es lo que hay que hacer. Algunos intendentes estaban criticando duramente la no participación suya o de algunos dirigentes en las elecciones anteriores. Ahora se va a revertir eso. ¿Se habló con los intendentes? No sé. Carabajal fue el más duro. ¿Qué dijo Carabajal? Y que no trabajaron. Y que la gente quiere la presencia de los funcionarios y de las principales figuras en los pueblos. Mirá, a ver, yo creo que el tema central de los candidatos son insustituibles en una campaña electoral. Y me parece también que uno puede hacer el máximo nivel de esfuerzo, pero no es lo mismo conglomerados urbanos amplios y complejos en su composición que poblaciones más pequeñas que tienen una capacidad de vínculo con el intendente distinta. O sea, si yo te digo acá que el electorado de Resistencia se va a comportar porque yo le diga cómo tiene que votar, estamos realmente alterando las condiciones básicas de racionalidad y factores emotivos del voto. La verdad, eso es una cuestión que es imposible incidir. Y aparte tampoco se vota gestión municipal. Acá no se vota gestión municipal, acá se vota candidatos nacionales. ¿Por qué nosotros tuvimos un semejante y contundente respaldo electoral en el 2013? Bueno, porque yo tuve capacidad para identificar claramente el mensaje y una fuerte militancia política en un contexto distinto, donde el gobierno nacional inclusive era nuestro. Entonces, digo, las circunstancias cambian, no es homogéneo. O sea, hacer un análisis con los mismos parámetros me parece que es absolutamente equivocado y errático. ¿Cómo prevé las generales ahora? Lo que te quiero decir es, yo me puedo matar, y de hecho yo trabajo todos los días, todo el día, y estamos haciendo récord de pavimento, de ripio, de esto, de lo otro. A ver, pero eso...
¿incide para votos de los diputados nacionales? Y no sé, hay poco nivel de incidencia en eso. Y aparte te puedo dar un caso. 18 de septiembre del año 2011, yo obtuve casi 65% a 29% en Resistencia. Una elección extraordinaria. Y después Aida Yara gana 57-39 a Gustavo Martínez. ¿Por qué? Porque las preferencias electorales cambian. Entonces me parece que es necesario entender que en los grandes conglomerados urbanos las preferencias electorales son dinámicas. ¿Sabes, Peña? Cuando se produjo la interna Cipollini-Peche en las PASO del 2013, nos sacaron 30 puntos. Nosotros nos instalamos ahí, hicimos campaña activa y ganamos por 26 puntos. O sea, revertimos 56 puntos de entre las PASO y las generales. O sea, los resultados no están cantados. Las motivaciones electorales son distintas. ¿Usted escuchó lo que dijo, que Martínez sacó la mitad de los votos cuando usted fue candidato? No, pero yo hice un análisis objetivo de la realidad, digamos. O sea, yo hago un análisis objetivo. Digo, las preferencias para votar intendente son distintas que para elegir legisladores nacionales, para elegir gobernador, para elegir presidente, porque es así. A ver, ¿cuántas veces durante el periodo 89-99, acá el pueblo chaqueño votó Rosas cuando gobernaba Menem? Y votó, cuando gobernaba Kirchner, votó a Nikis. Y el pueblo chaqueño tiene cultura política y tiene preferencias electorales propias. Entonces es necesario entender eso. Obviamente lo que nosotros tuvimos es, redefinimos las alianzas electorales, esto está claro. Entonces si vos tenés una redefinición de las alianzas electorales y tenés exclusión política por un lado, y por el otro lado tenés un problema de fisura interna, y por el otro lado tenés un problema de crisis política por gestión, porque hay muchas cuestiones que te pueden afectar, obviamente tenés un resultado electoral que te condiciona. Eso es un dato objetivo. O sea, yo no... lo que te transmito esto es porque esta es la verdad más absoluta. Ahora, o sea, pretender creer que uno puede tener toda la incidencia desde el punto de vista del voto es muy difícil. ¿Cree que el Frente Chaco Merece Más mejorará lo que consiguió en las PASO para las nacionales de octubre? No puedo creer absolutamente nada, porque yo lo único que digo es que los resultados a veces entre las PASO y las generales, ¿sabe cuánto salimos nosotros en 2013? 41 a 47, o sea, 6 puntos de diferencia, como ahora. ¿Y cuánto salimos en las elecciones generales? Casi 61 a 34, o sea, casi 26 puntos de diferencia. ¿Tiene decidido ya involucrarse de lleno en la campaña? Sí, me involucro de lleno y todos los días trabajo. Yo todos los días trabajo. ¿Qué querés que haga? A ver, agarro la pala, barro, hago pavimento. ¿Qué querés que haga más? A ver, decime. Bien, pero decime, porque yo lo que digo es, ya, todo me dice, se va a involucrar. ¿Cómo me involucro? Y me involucro trabajando, viejo. Pago, resuelvo la administración fiscal, pago en tiempo y en forma, ejecutamos obras, hacemos lo mejor que podamos. Ahora, yo no puedo reemplazar ni candidatos, no puedo reemplazar tendencias, no puedo reemplazar nada que sea distinto. Yo hago lo que puedo dentro de mi voluntad. Entonces, eso es lo que hago. Lo hago de la mejor manera posible. Ahora, si no, entonces me hubiesen puesto de candidato. Entonces, claro, si yo voy de candidato, yo defino todo lo que tengo que hacer. Usted recién dijo también que no sabe si eso hace ganar votos. ¿El qué? Esa gestión diaria que usted realiza. Está bien, y pues bueno, puede ser que no, que aquí se juega. Ahí la pregunta de involucrarse. Pero bueno, pero se pueden plantear otros escenarios. Esto es una elección de carácter nacional que tiene componentes nacionales, por eso hay que plantear un discurso que tenga que ver con un mensaje. O sea, un mensaje de oposición al gobierno nacional, porque también es una cuestión importante. Cambiemos tiene la virtud de festejar siempre, pero acá sacaron 33, 34 y 37%. O sea, fueron recontra derrotados. ¿Está? No, digo, porque este es el otro análisis desde el punto de vista político. Tuvieron una derrota estrepitosa. 33, 34, 37 y perdieron en 16 oportunidades. Ahora, acá siempre el análisis que se hace es ¿por qué diferencia? Bueno, porque partimos de diferencia de 37 puntos y creemos que 6 puntos es una desgracia. Pero la verdad es que ellos no pueden crecer más del 37%. Eso es un tema objetivo. O sea, creo que la imagen del presidente aquí tiene más o menos esta capacidad de sello desde el punto de vista de gestión
electoral y también de intención electoral. Claro, entonces cree que van a mejorar por lo que Pedro, dijo se deduce eso. Yo, ¿no? Pedro, siempre te digo, nunca hago presunciones electorales porque uno nunca sabe lo que le puede pasar en este oficio. Lo único que yo sé y que la experiencia me lo indica es que acá hay que trabajar todos los días, levantarse todos los días a la mañana bien temprano, acostarse tarde, trabajar. Y a veces el resultado electoral puede acompañar, a veces no. Claro. Capitanich, abusando de su tiempo, fuera de todo esto, ¿supo o sabe lo del apagón de la Sarmiento cuando jugó Argentina, de la cancha de Sarmiento? ¿Qué pasó? ¿Fue un atentado? ¿Fue algo...? Yo que estimo sabotaje, pero no hemos podido identificar. Sabotaje fue. Sí, claramente, sí. Sí. Pero no averiguó más. Sí, hicimos, yo hice trabajar ahí el tema de investigación, pero bueno, no se pudo identificar más que de lo que se hizo. Sí. En el final, Capitanich, este 8 de septiembre estamos recordando la tragedia de Bellavista, donde murieron Cito Segovia, Johnny Ver y todos los compañeros, así que... Vamos a estar ahí en la Plaza España. Seguramente, y le agradecemos esta conversación, que sigamos haciéndolo mientras escuchamos el tema musical de cierre, recordando a Cito Segovia. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar. Al contrario, gracias. Va tu piel cacique aquí, son tus huesos viento y sal. Ay, es la muerte Chamerraiki, no verás el nuevo sol, ya llega aquí el atardecer, ya